Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de entretenimiento y actualidad. Estoy súper feliz de tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo en el canal, un abrazo gigante y no olvides suscribirte para no perderte nada de lo que traemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revolucionando las redes sociales y que estoy segura, les va a fascinar. ¿Por qué? ¿Quién no ha estado pendiente de la vida de nuestras estrellas favoritas? Y cuando hablamos de estrellas, es imposible no pensar en dos nombres que han conquistado nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han sido una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y aunque su relación haya tomado un camino diferente, siempre hay un aura de misterio y curiosidad alrededor de ellos, ¿verdad? Y hoy vamos a desvelar algunos detalles que Hande Erçel ha compartido, y que nos dan una perspectiva súper interesante sobre lo que realmente pasa o pasaba con Kerem Bürsin. Así que prepárense porque vamos a ir directo al grano y a analizar estos reveladores comentarios. No se muevan. En este vídeo vamos a explorar esas declaraciones que Hande ha hecho, que sin ser explosivas en el sentido de escándalo, sí que nos muestran una faceta muy personal y diríamos íntima de su relación con Kerem. Sabemos que la vida de las celebridades siempre está bajo el microscopio, y a veces, los detalles más pequeños son los que más nos dicen. Hande, con esa gracia y naturalidad que la caracteriza, ha abierto un poquito la puerta a cómo era su dinámica, que valoraba de Kerem y quizás, porque las cosas funcionaron tan bien, o porque llegaron a su fin. Vamos a analizar estas palabras con lupa, pero siempre con el respeto que se merecen y con esa chispa de curiosidad que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Están listos para descubrir qué se esconde detrás de los titulares y las fotos perfectas? Porque créanme, hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Así que denle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho, activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, y acompáñenme en este viaje por los detalles que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin. Esto se va a poner bueno. Ahora sí, entremos en materia. La verdad es que cuando Hande Erçel habla de Kerem Bürsin, siempre lo hace con un cariño y un respeto que traspasan las pantallas. Y no es para menos, su química en Senkalkam fue innegable, y eso se trasladó rápidamente al ámbito personal, o al menos, eso percibimos todos. Pero, ¿qué dice ella ahora, después de que su relación haya evolucionado? Recientemente en algunas entrevistas y declaraciones a medios turcos, Hande ha compartido aspectos que nos dan una visión muy clara de su conexión. Uno de los puntos que más ha resaltado Hande es la admiración mutua y la complicidad que existía entre ellos. No se trata solo de decir que se querían, sino de cómo se apoyaban, cómo se entendían en el vertiginoso mundo de la fama. Ella ha mencionado, por ejemplo, lo importante que era para ella tener a alguien que entendiera la presión, las largas jornadas de trabajo y la constante exposición mediática. Kerem, al ser también un actor de éxito, compartía esa realidad, y eso, según Hande, creaba un lazo único. Piensen en esto, en un ambiente donde las apariencias lo son todo, tener a alguien que te ve tal cual eres, que comprende tus luchas y tus triunfos, es un tesoro. Hande ha expresado que Kerem era esa persona para ella. Él era capaz de ver más allá de la imagen pública, de ver a la persona real, con sus inseguridades, sus miedos y sus sueños. Y eso, mis amigos, es una conexión profunda. No es solo amor, es una amistad sólida, un compañerismo en el camino. Otro detalle muy interesante que ha salido a la luz tiene que ver con la forma en que Kerem la veía. Hande ha dicho que Kerem siempre la ha animado a ser ella misma, a no tener miedo de expresarse, de ser vulnerable. Y esto es crucial, especialmente para figuras públicas que a menudo sienten la necesidad de proyectar una imagen de perfección. Que Kerem haya sido un pilar para que ella se sintiera libre de mostrar su verdadera personalidad, sus emociones, habla muy bien de él y de la dinámica que tenían. Ella ha mencionado que Kerem valoraba su autenticidad, su sentido del humor, e incluso sus momentos de duda. No se trataba de admirar solo a la estrella de televisión, sino a la Hande mujer, amiga, pareja. Es ese tipo de reconocimiento el que construye relaciones duraderas y saludables. Además, Hande ha insinuado que Kerem era una persona con una energía muy positiva y contagiosa. Ella ha descrito cómo él tenía la capacidad de hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Y esto, queridos espectadores, es oro puro. En la vida y más aún en el mundo del espectáculo, tener a alguien que te levante el ánimo, que te saque una sonrisa, es fundamental. Ella ha dejado claro que Kerem tenía esa chispa especial, esa luz que iluminaba su día a día. Esta no es una cualidad menor,
sino una que enriquece enormemente la vida de quien la recibe. La capacidad de traer alegría y positividad a la vida de tu pareja es un regalo, y Ande parece haberlo valorado enormemente en Kerem. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte más reflexiva, Ande también ha dejado entrever que, a pesar de todo lo bueno, la vida, y especialmente la vida de dos personas tan expuestas, puede presentar desafíos únicos. Ella no ha entrado en detalles escabrosos, pero sí ha mencionado que las expectativas, la presión de la opinión pública y las diferentes direcciones que la vida puede tomar, son factores que influyen en las relaciones. Y esto es algo que todos podemos entender, ¿verdad? A veces las cosas simplemente no funcionan, y eso no significa que no haya habido amor o respeto. Significa que quizás los caminos se separan, o que las circunstancias externas se vuelven demasiado pesadas. Ande ha sido muy diplomática al hablar de la ruptura, pero sus palabras sugieren que ambos buscaban cosas diferentes en ciertos momentos, o que las exigencias de sus carreras individuales los llevaron a tomar decisiones difíciles. Ella ha recalcado que el cariño y el respeto mutuo siempre estuvieron presentes, y eso es lo más importante. No hubo drama, no hubo escándalo, solo la madurez de dos personas que entendieron que a veces, decir adiós es la mejor opción para ambos. Y eso francamente es algo que admiro profundamente de ella. La forma en que maneja su vida privada, con tanta dignidad y discreción, es ejemplar. Lo que Ande Ercel revela, en esencia, es que su relación con Kerem Bürsin estuvo marcada por la autenticidad, el apoyo mutuo y una profunda admiración. Ella no habla de grandes gestos románticos, sino de la intimidad de la vida cotidiana, de la comprensión profunda que se tienen como personas y como profesionales. Ha compartido que Kerem era alguien que la hacía sentir segura para ser ella misma, alguien que la impulsaba a crecer y que le aportaba alegría. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos, queda claro que la experiencia fue muy valiosa para ambos. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, Ande y Kerem son seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios procesos. Las declaraciones de Ande no son para alimentar chismes, sino para ofrecer una perspectiva genuina sobre una relación que capturó la atención del mundo. Y lo que ella nos transmite es un mensaje de madurez, de respeto y de la importancia de la autenticidad en las relaciones. Ella nos muestra que incluso en el brillo de la fama, los cimientos de una conexión verdadera residen en la comprensión, el apoyo y la libertad de ser uno mismo. Así que si analizamos estas pequeñas pinceladas que Ande ha compartido, podemos deducir varias cosas. Primero, que Kerem fue una influencia muy positiva en su vida, alguien que la valoraba por quien era. Segundo, que la presión externa y las realidades de sus carreras jugaron un papel en la dinámica de su relación. Y tercero, que a pesar de la separación, el respeto y el cariño mutuo prevalecen, lo cual es un signo de madurez y de una experiencia compartida que, a pesar de todo, fue significativa. La pregunta de qué pasa realmente en el título, creo que se responde con la idea de que lo que pasaba entre Ande y Kerem era algo genuino, basado en el entendimiento mutuo y el apoyo. No era solo una fachada para las cámaras, sino una conexión real que, por diversas razones, llegó a un punto en el que tomaron caminos separados. Y eso, mis amigos, es la vida misma. Las relaciones evolucionan, las personas crecen y a veces, los destinos toman rutas diferentes. Lo valioso aquí es la forma en que Ande ha abordado estos recuerdos, con una honestidad y una gracia que la caracterizan. En resumen, mis queridos seguidores, lo que hemos podido desentrañar de las revelaciones de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin es la confirmación de una conexión auténtica, basada en el respeto, el apoyo mutuo y la admiración personal. Ella nos ha transmitido la imagen de una relación donde la autenticidad era clave, donde él la impulsaba a ser ella misma y a brillar, y donde la alegría y la complicidad eran pilares fundamentales. Aunque las presiones de la vida y las diferencias en los caminos personales hayan llevado a su separación, Ande ha dejado claro que el cariño y el respeto siguen intactos. Nos muestra que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones significativas se construyen sobre bases sólidas de comprensión y aprecio genuino por la persona, más allá de la fama. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Creen que la autenticidad es el pilar más importante en cualquier relación? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente les entretuvo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fresco y emocionante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.